Una fallecida en Temuco cuyos órganos no pudieron ser trasladados a Santiago. ¿Qué ocurrió, ministro? Porque la FACH aseguró que dispuso ya, o había dispuesto de un avión durante la noche del sábado, pero que el MinSal había llamado para cancelar esa acción, ministro. ¿Qué ocurrió? Agradezco la pregunta y primero que nada agradezco a este joven, que en paz descanse, haber manifestado su voluntad de ser donante y haberlo manifestado a su familia. Y de ese motivo, ¿no es cierto?, se pudo hacer 2 trasplantes de órganos, se salvaron 2 vidas, que fueron los 2 riñones de este joven. La logística o el sistema para generar un trasplante en Chile y en cualquier parte del mundo es bastante complejo. Se supo a las 4 de la tarde, se informó el Centro Nacional de Referencia, que había este joven tenía el diagnóstico de muerte cerebral en la clínica alemana de Temuco. Lo primero que hay que certificar, ¿no es cierto?, es que él no esté en el registro de no donantes, porque es un mandato legal certificar eso y ojalá se pueda corregir en breve y hay una ley que así lo provee, que los próximos 4 años, ¿no es cierto?, las personas tienen que ratificar. Tenemos hoy día 4 millones de personas que han mandado absolutamente que no van a ser donantes, lo que efectivamente produce una brecha, una dificultad enorme. Ministro, ¿y eso está en línea? Perdón, si es que se puede... Está en línea de acceso a los coordinadores de trasplante. O sea, la primera pregunta que se hace el doctor Orio, que es el coordinador de trasplante de la región de la Araucanía, ¿no es cierto?, es entrar, él tiene privilegios para entrar y ver esta persona con este RUT ¿se ha declarado como no donante? Si se ha declarado como no donante, el tema termina ahí, porque esa es su voluntad y hay que respetarla. ¿Fue eso lo que demoró entonces, ministro? Porque la llamada del MinSal es pasada a las 10 de la noche. Porque ¿cuánto tardan ellos en saber el avión? ¿Qué les parece si contesto? Por favor. ¿Te parece? Sí, claro. Ya. En segundo lugar, se tienen que mandar todos los exámenes al Instituto de Salud Pública de Santiago, que es el lugar que desde este paciente puede actuar como donante para determinadas personas. Al final de cuentas, alrededor de las 7 de la tarde, se determinó por el Instituto de Salud Pública que eran susceptibles de ser recibidos en Santiago para un trasplante de pulmón y un trasplante de hígado, 2 pacientes que estaban en urgencia nacional, hospitalizados en 2 clínicas privadas de la capital. En ese momento se empezaron a hacer las gestiones para el traslado. Hubo una primera opción, ninguna empresa privada con la cual el MinSal tiene convenio respondió inmediatamente, por supuesto, sino que se demoraron en contestar que no tenían avión disponible. Hasta el otro día se produjo una conversación con la familia. La familia fue muy intensa en señalar que ellos querían que la donación se efectuara, la extracción de órganos se efectuara antes de la medianoche del día sábado, y eso motivó, ¿no es cierto?, llamar a Carabineros. Carabineros no tenía en ese momento una disponibilidad de aeronave. Se llamó después a la FACH, que en realidad lo hizo mi jefa de gabinete, yo venía de Osorno. La FACH dijo que tenía disponibilidad para aproximadamente 1 hora y media después. Y en ese momento, cuando yo llamé a la clínica alemana de Osorno para avisar de esta posibilidad, yo llamé personalmente al médico de turno, doctor Peña, de Temuco, perdón, disculpen, él me manifestó que ya no se podía demorar la situación porque el paciente había entrado a pabellón para la extracción de los 2 riñones que, como se había acordado. Ministro, ¿a qué hora se llamó a la FACH? Un poco antes de las 11, diría yo, 10:30. O sea, pasaron más de 3 horas antes de llamar a la FACH. Porque usted dice, ya a eso de las 7 ya se sabía que esta persona quería donar su órgano, ya estaba confirmado, digamos. O sea, se siguió el protocolo habitual de llamados que tiene el Ministerio, que es primero los convenios con las empresas privadas, enseguida Carabineros, que siempre ha sido muy generoso, y después la FACH. ¿Y qué análisis hace usted, ministro? Hay que cambiar algo aquí, ¿no? Hay una urgencia. Sí, yo creo que el análisis... Nosotros tenemos aproximadamente un 7% de pérdida de órganos por temas logísticos. Ese número se compara relativamente bien con las cifras internacionales. En España, que es el mejor centro de trasplante del mundo, es alrededor del 4%. Y en ese contexto, en mi opinión, lo fundamental de mejorar, que ya nos pasó por cáncer,
es generar centros de trasplante multiorgánico descentralizados. Nosotros no podemos seguir dependiendo de un sistema que está centrado solo en Santiago, cuando hay capacidades de pabellones quirúrgicos, de especialistas en distintas regiones, y en mi opinión, y así lo hablé la mañana con el intendente de la región de la Araucanía, la primera prioridad tiene que ser la ciudad de Temuco, donde existe en realidad todas las disposiciones para concentrar todos los trasplantes multiorgánicos que el sur de Chile puede acarrear. Quiero señalar que los trasplantes multiorgánicos tienen complejidades muy específicas, y esto es que, a diferencia de lo que ocurre con la donación de riñones, en que incluso los riñones se pueden trasladar por vehículo, ¿no es cierto?, acepta mucho tiempo, muchas horas de isquemia fría, como se llama, los trasplantes de riñón. En el caso de corazón, pulmón y hígado, eso es imposible, vale decir, si tenemos una demora de más de 2 horas, 3 horas como máximo, entre la extracción del órgano y que llegue al centro de trasplante, ese órgano no va a ser utilizado. Excepto, quiero decir, por una práctica reciente que se está instalando en el país de perfusión de trasplante de pulmón ex vivo, como se llama, para que pueda prolongarse la vida útil de ese órgano. Ministro, en ese sentido, si se mantuvo el protocolo, ¿cierto?, de contactar primero a las aerolíneas en convenio, ¿no hubo ahí quizás también una espera también muy larga, esperando respuesta de estas aerolíneas, porque pudieran perfectamente no haber respondido el llamado? No, el llamado lo respondieron en forma negativa, como he señalado, secuencialmente, en la forma que el Coordinador Nacional de Trasplantes lo hizo y lo estructuró. En realidad es bastante poco frecuente que se tenga que recurrir a la FACH, porque normalmente con Carabineros basta. Carabineros tenía a disposición al día siguiente de elevar un vuelo, pero como ya he señalado, la posibilidad de demorar o prolongar en una situación muy difícil para la familia, por supuesto, una persona que ya está fallecida. Perdón, habrá que revisar entonces los protocolos, porque 3 horas en detectar que hay una aerolínea, una aeronave disponible, no es demasiado tiempo cuando estamos hablando de una situación en la que los tiempos son clave. Usted mismo lo dijo, si es que se pasa desde el lapso, ya el órgano no puede ser trasplantado. Yo pienso que evidentemente hay protocolos que pueden ser perfeccionados siempre, pero quiero señalar e insistir, nosotros tenemos este año, 2019, un incremento en el número de donantes de 38%, y tenemos un incremento en el número de trasplantes de 42%, lo que quiere decir que estamos retomando lo que le corresponde a Chile como política, y en ese sentido yo quiero agradecer todo el esfuerzo que hacen a veces en forma voluntaria mucha gente para mantener este programa con la fuerza que necesita y que, insisto, estamos logrando. Ministro, hubo negligencia acá, porque 3 horas en detectar que hay una aeronave disponible no es mucho tiempo cuando es solo un llamado por teléfono. O sea, cuando uno pregunta, la persona tiene que efectivamente generar todas las consultas de combustible, de disponibilidad, de itinerario, porque desgraciadamente también tenemos una situación, pese a nuestra geografía, y hay que reconocerlo, en que la disponibilidad de aviones, ambulancias o vuelos medicalizados se está haciendo cada vez más escasa. Y por eso insisto en que la respuesta adecuada es descentralizar el programa de trasplante y generar focos. Después del área sur tendremos que ir a norte, a Antofagasta, Iquique tal vez, para generar también un centro de trasplante multiorgánico. El trasplante de riñón no es un problema en este tenor, el trasplante de otros órganos sí. ¿Pero hubo una negligencia para usted? No, en absoluto. ¿Quién asume responsabilidad aquí, ministro? Porque usted hizo una serie de omisiones, por así decirlo, de las aerolíneas, de la FACH, Carabineros también. No he hablado de omisiones ni de la necesidad de que alguien asuma responsabilidad. Me parece que el programa de trasplante en Chile es un programa muy sólido. Yo tengo un sesgo, una obsesión por el programa de trasplante, por razones familiares. Tengo mis pulseras de donante de órganos y de plantar los árboles o sea, esto para mí es un tema central, y en ese sentido, insisto, creo que las cosas en el Ministerio se están haciendo bien y se podrán hacer mejor. ¿Y usted qué va a hacer, ministro, entonces, para mejorar los protocolos, por ejemplo? ¿Se va a hacer algo? Vamos a mejorar los protocolos, por supuesto, pero lo estamos mejorando permanentemente. Ya, pero falló, pues, ministro, el sábado. No falló.
Ministro, si se perdieron unos órganos, ¿cómo nos falló? O sea, insisto, lograr que el 100% de los órganos se trasplanten y logre su objetivo es una tarea muy difícil. Y tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que en cualquier parte del mundo pasa que se pierden órganos por temas logísticos. Y en ese contexto, insisto, lo que muestra nuestra estadística es que estamos mejorando los resultados, y quiero transmitir a la ciudadanía que a pesar de voces de alerta estén tranquilos porque la gente de trasplante del ministerio y del sector privado también está haciendo un gran trabajo que significa una esperanza concreta para muchas personas en Chile y que tenemos que agradecer. Muchas gracias. Bueno, esas eran entonces las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien daba cuenta entonces sobre esta situación ocurrida este sábado, de estos trasplantes múltiples que no pudieron ser realizados, ya que no hubo manera de trasladar estos órganos a pesar de que eran compatibles, a pesar de que se encontraban en buenas condiciones, ya que en este caso, por ejemplo, comentaban que no hubo una aeronave disponible, a pesar de que la FACH dice que ellos habían ofrecido un avión que podría haber trasladado esos órganos. El ministro de Salud entonces comentaba que por un tema de tiempos no fue posible, ya que al momento en que esa aeronave iba a estar disponible ya no iba a ser posible entonces el traslado de estos órganos, un tema bastante polémico que se ha tomado a la agenda durante las últimas horas y que por primera vez entonces escuchábamos las palabras del ministro Mañalich al respecto.